Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Aquí estamos otra vez con todos vosotros y en esta ocasión vamos a hablar de la antigravedad. En el anterior vídeo, que podéis ver aquí, os explicábamos cómo existía un montón de tecnología no convencional que nos estaban ocultando. Nos la habían arrebatado, un conocimiento prohibido que jamás nos entregarán. En el vídeo explicábamos las causas y los motivos que incoaban a aquellos que disponían esta tecnología a no entregarnos jamás sus fundamentos y sus bases. Una de esas tecnologías es la antigravedad. La antigravedad, en realidad, es uno de los grandes inventos. El hecho de descubrir o tener un medio de transporte rápido y eficaz ha sido una obsesión a lo largo de la historia de la humanidad. El hombre inicialmente caminaba, posteriormente descubrió la rueda, para posteriormente surcar los océanos con embarcaciones y finalmente surcar los cielos, en algunas ocasiones de manera grotesca. Pero aquel país o aquella institución que controle, genere y domine sistemas antigravitatorios tomará el control de los cielos. Y tomar el control de los cielos es algo muy importante. Yo iría más lejos. Aquel país o aquella organización que descubra finalmente y lleve a cabo los fundamentos de la antigravedad podrá dominar el espacio. Dicen y cuentan que fue en Alemania. En Alemania se empezaron a efectuar las primeras investigaciones, la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, donde se empezaron a efectuar las primeras investigaciones sobre la antigravedad. Un alemán, un científico, Victor Schauber, comenzó a practicar con una serie de condensadores de alto voltaje que salían disparados cuando él estaba provocando una especie de enorme campo electromagnético, una gran diferencia de potencial sobre ellos. Incluso esa salida en vertical que tenían llegó, como cuenta el propio Schauber, a atravesar el techo de algunas de sus naves, de las naves en las que estaba trabajando. Lo cierto es que los norteamericanos, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando consiguieron y capturaron gran parte de la tecnología alemana, entre ellas se llevaron un misterioso invento o descubrimiento. Un descubrimiento cuyo nombre era Die Glock, la campana. La campana fue llevada a Estados Unidos y en Estados Unidos se efectuaron diversas pruebas. Era un objeto con forma de campana, de forma de materiales cerámicos, que alcanzaba grandes temperaturas y generaba una enorme ionización del aire y que era capaz de surcar los cielos. De manera muy errática al principio, pero quizás con los años han podido mejorar. La campana no es un mito, ha habido gente que ha tenido la oportunidad de verlo, ha habido gente que ha tenido la oportunidad de transportar los materiales cerámicos para montar la campana, gente que ha tenido la oportunidad de comentar, de hablar con algunas de las personas que han visto al Die Glock, la campana, funcionar incluso. Pero vamos a centrarnos en los auténticos experimentos que se han llevado, algo más tangible, algo que realmente y de manera empírica se ha conseguido sacar adelante. Fue en los años 90 un tipo llamado Yevgeny Pokletnov, en la Universidad de Tampere, estaba practicando con la superconductividad. La superconductividad son unos metales o metaloides que tienen muy poca resistencia y consiguen altas velocidades en la transferencia de la electricidad. En realidad estaba utilizando un disco cerámico con una aleación de óxido de cobre, itrio y bario. Aproximadamente así, os lo voy a dibujar de manera grotesca para que os hagáis una idea de cómo era aquel disco. Era un disco más o menos de esta forma. El disco se había integrado dentro de una cubeta de nitrógeno que estaba a menos 196 grados de temperatura. Os voy a dibujar la cubeta. Dentro de esta cubeta, bueno, pues había nitrógeno. Este disco giraba a 5.000 revoluciones, a 5.000 revoluciones por minuto. En la parte inferior tenía unos magnetos que le inducían a generar ese movimiento de rotación. Y cuando, bueno, pues este objeto comenzó a girar, se produjo un fenómeno muy extraño. Comenzó a emitir ondas antigravitatorias. Y vosotros diréis, demonios, si estaban investigando la superconductividad, ¿cómo descubrieron que estaba generando ondas gravitatorias? Pues muy sencillo.
Muy sencillo. Os voy a dibujar este objeto en pequeño para que veáis exactamente cuál es el fenómeno que se produjo y cómo llegaron a esa conclusión. Veréis. Esta cubeta, que os voy a dibujar aquí en más pequeñito, estaba situada sobre una zona en la que había varios científicos. Estos científicos, uno de ellos, concretamente, bueno, pues le gustaba fumar en pipa. Una persona que fumaba en pipa y, bueno, pues con su pipa, más o menos, su pipa que generaba un humo, emitía un humo, el humo del tabaco, pues cuando llegaba sobre la vertical del sistema en el cual se estaba experimentando, es como que emitiese algún tipo de onda gravitatoria y el humo salía despedido de manera vertical. Los científicos se preguntaron que cómo era posible que se produjese ese efecto. Pensaron inicialmente que era una ionización del aire, un aire ionizado, que se movía en dirección vertical. Posteriormente descubrieron que no. Algo estaba emitiendo ese sistema que estaban creando de superconductividad que generaba ondas antigravitatorias. Lo cierto es que el experimento de este ruso, Pokletnov, llegó a reducir la masa de los cuerpos un 2%, ni más ni menos. Pero vamos a continuar. Porque a este hombre, al señor Pokletnov, le contrató la NASA. La NASA tenía planes para reducir la cantidad de combustible que sus enormes aparatos que mandaba al espacio necesitaban. Entonces pensó que la idea de Pokletnov se podía llevar a cabo y aplicar sobre sus, digamos que, transbordadores espaciales y cohetes. Pokletnov fue contratado, se le ofreció un presupuesto de $600.000 y ni siquiera con ese pequeño presupuesto consiguió la aleación suficiente para generar ese tipo de mecanismos. No pudo conseguir el óxido de cobre, itrio y bario y alearlo de manera adecuada. No pudo reproducir el experimento. Lo cierto es que posteriormente la ESA, la European Space Agency, o la Agencia Europea del Espacio, consiguió generar un efecto antigravitatorio utilizando también sistemas de superconductividad. La ESA obtuvo menores resultados. Mientras que Pokletnov alcanzó el 2% de antigravedad, la ESA solamente obtuvo el 0,01%. Eso equivale a que una persona que pese 70 kilogramos, bueno, pues únicamente con el experimento de la ESA era capaz de reducir su masa hasta pesar 69,93 kilogramos. Únicamente le reducía 70 gramos. Pero sin embargo, ahí está. La European Space Agency descubrió algo. Generó ondas antigravitatorias. Con lo cual se demostró que esas ondas eran posibles, eran viables. Los cuerpos que tenían masa emitían algún tipo de onda positiva y también se podía hacer que emitiesen de alguna manera electromagnética una onda negativa. Si este es un cuerpo, una esfera, por ejemplo, vemos que esa esfera lo que hace es atraer al resto de los cuerpos que tienen masa. Genera una especie de onda de atracción, una onda que incoa e impele a todos los cuerpos a ser atraídos entre sí. El secreto es crear una tecnología inversa, que estos cuerpos generen antigravedad y en vez de atraer, repelan al resto de los objetos. Vamos a seguir hablando, porque el misterio se amplía. ¿Os acordáis de Gary McKinnon? Gary McKinnon, el chaval que entró en el Pentágono, no concretamente no fue en el Pentágono, sino agencias de inteligencia norteamericanas, en edificios, a través del ordenador, un ordenador que tenía en Inglaterra, accedió a ciertas terminales que no habían tenido todavía, a las cuales no se las había insertado una clave de usuario, consiguió entrar en esas terminales y acceder a una serie de información muy extraña. Gary McKinnon hablaba incluso de ovnis, naves espaciales, fotografías que él pudo ver dentro de aquellos centros de investigación de esas agencias secretas en las cuales había objetos en el espacio que nada correspondían a objetos terrestres. Gary McKinnon cuenta que había entre esos ficheros información sobre sistemas antigravitatorios. ¿Sí?
también lo cuenta. Lo cierto es que algo debe haber, ya que Gary McKinnon me parece que en estos momentos finalmente ha sido deportado a los Estados Unidos y si no lo ha sido está a punto de ser deportado. Y por cierto, la pena que le va a caer va a ser bastante grande porque quieren aleccionar al resto de aquellas personas que intenten entrar dentro de esos sistemas. Va a ser la punta de lanza para intentar que eludir o disuadir a todos aquellos que intenten reproducir esos ataques que ejecutó Gary McKinnon. Pero vamos a continuar hablando de la antigravedad, ya que es un tema muy interesante. Espero no hacer demasiado largo este vídeo, pero es que es un tema que merece la pena hablar de ella. Vamos a hablar del experimento de Thomas Towsend Brown. Thomas Towsend Brown fue un hombre que trabajó en los años 50 en los laboratorios de Zanesville, en Ohio, en Estados Unidos, y trabajó codo con otro científico, otro investigador, que fue el doctor Paul Alfred Byfeld. Fue en 1952 cuando Brown digamos que participó en el proyecto Winterhaven. ¿Qué era el proyecto Winterhaven? El proyecto Winterhaven era la creación de la electrogravedad. Os voy a poner una fotografía de Thomas Towsend Brown y el objeto que utilizó para llevar a esa práctica y los resultados positivos que obtuvo. Bien, este es el señor Thomas Towsend Brown. En la mano veis que tiene un enorme disco. Ese disco fue el objeto que utilizó para llevar a la práctica. En realidad nos recuerda bastante a la forma de domo que tiene un objeto volante no identificado. Pero esto es un tema ajeno a lo que estamos hablando. Estamos hablando de la antigravedad y estamos hablando del experimento Thomas Towsend Brown. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué es lo que hizo el señor Brown? Bueno, pues utilizó grandes condensadores eléctricos a los que aplicaba corrientes de alto voltaje en torno a los 50.000 voltios. Imaginemos que él tenía ese objeto que habéis visto en la mano, el objeto que habéis visto aproximadamente, de manera bastante grotesca. Bueno, pues le inducía 50.000 voltios de diferencia de potencial. De lo que hablamos en el anterior vídeo, sobre una íntima relación entre la gravedad y la electricidad, sobre todo entre la gravedad y la alta diferencia de potencial. 50.000 voltios. Esos dispositivos tenían una forma discoidal, como habéis visto en el vídeo, y se levantaban unos metros del suelo. ¿Sí? Se levantaban unos metros del suelo, emitían un resplandor azulado y emitían un suave zumbido también. Una cosa muy extraña. Además nos recuerda tal vez algunas de las experiencias de esas personas que han tenido ocasión de ver y fotografiar ovnis, que relatan sobre extraños colores azulados y extraños zumbidos o silbidos de esos objetos que ven. Estamos hablando del proyecto Winterhaven. Muchos de los científicos dijeron que sí, efectivamente, este objeto con forma discoidal se elevaba, pero se elevaba por el viento ionizante. Esta diferencia de potencial lo que hacía es que impelía al aire a que, bueno, pues tornase sobre su superficie en esta dirección, para que la veáis todos, en esta dirección, y al objeto evidentemente lo impulsaba hacia arriba. Era una cuestión única y exclusivamente debida al aire ionizante. El señor Brown siempre dijo que no era aire ionizante, hasta tal punto que utilizó y colocó este disco dentro de una campana de vacío, donde no hay aire, y el disco también se elevó y produjo el mismo efecto. Y demostró que no era viento eléctrico. Lo curioso de este tema, lo curioso del proyecto Winterhaven, es que fue considerado alto secreto por el aparato militar norteamericano. Capturaron todas sus investigaciones y todos sus trabajos y los clasificaron como alto secreto. El señor Thomas Towsend Brown
acabó sus días olvidado por la mayoría de la gente. No desprestigiado, sencillamente se le hizo el vacío, se le apartó, y poco se supo posteriormente de él. Se dice y se cuenta que el señor Brown trabajó dentro del llamado Experimento Filadelfia. ¿Os acordáis del Experimento Filadelfia? Del barco Eldridge, destructor Eldridge. Vamos a continuar hablando de el efecto Winter Haven. Os voy a poner aquí una palabra. Lifter. Lifter. Si vais a YouTube y ponéis Lifter Anti-Gravity, veréis un montón de gente que ha construido objetos semejantes al del señor Brown que se elevan de una manera muy curiosa. Un lifter es algo de esta manera. Voy a hacer un dibujo también grotesco. Desgraciadamente no tengo las capacidades pictóricas demasiado elevadas, pero bueno, os voy a hacer un dibujo de lo que es un lifter. Bien, un lifter es, bueno, pues un objeto parecido a esto. Pues un objeto así, de esta manera, lo voy a dibujar en 3 dimensiones para que podáis verlo más detalle. Aproximadamente así. Y tiene una separación aquí y otra unión aquí. Esto tal vez no os diga mucho, pero si os cuento que esto de aquí, esto que hay aquí, es madera de balsa. Esto que hay aquí es aluminio, papel de aluminio, papel de aluminio. Y esto que hay aquí, esto que veis aquí, es un hilo de cobre, ¿eh? Un hilo. Es muy sencillo de hacer. Madera, papel de aluminio, hilo de cobre o una varilla para que tenga robustez. Se le puede poner algún tipo de maderas adicionales aquí, siempre muy ligeras, para que la forma se mantenga. Bueno, pues lo que se hace es que a esta parte se le incorpora un alto voltaje y a esta parte, a este papel de aluminio, se le incorpora la otra parte, un polo y otro polo. Muchos voltios. Se le puede meter 50.000 voltios. Yo os aconsejo, esto os lo cuento de manera didáctica. No os pongáis a hacerlo si no tenéis idea de electrónica o electricidad. Porque hay gente que desmonta monitores de tubos de rayo catódicos que generan un alto voltaje, 20.000 voltios o incluso más, le saca esos polos, se los incorpora a este objeto y el objeto sale disparado. Y eso requiere tener un cierto conocimiento. Si tenéis algún tipo de sistema para generar 50.000 voltios y tenéis esos conocimientos, es vuestra responsabilidad. Pero si no lo sabéis hacer, os aconsejo que no lo hagáis. Lo cierto es que cuando esto se produce, el objeto se eleva. Si entráis en los foros, si entráis en la wiki y si entráis en muchos sitios, os van a decir: oh, no, es viento ionizante lo que provoca la elevación de ese objeto. Es el aire que produce, ese aire que empuja el objeto a elevarse hacia arriba. Os dirán. Pero es que estos objetos dentro del vacío también funcionan. Y no hay aire. No hay nada. Bien, hemos hablado de los lifters. Yo os recomiendo, os impelo a que vayáis en YouTube, busquéis lifter, anti-gravity y veáis los experimentos que están efectuando muchas personas. No es viento eléctrico, aunque haya muchas personas que os digan que lo es. Seguramente que en los posts habrá 400.000 personas que digan: oh, JL, es viento eléctrico, lo he visto aquí. No, no, JL, es viento eléctrico. Haced lo que queráis. Eso es la decisión es vuestra, evidentemente. Lo cierto es que este objeto se eleva y está basado en las teorías de Thomas Townsend Brown, basado en el proyecto Winter Haven.
Vamos a continuar, o bueno, vamos a dejar esto y vamos a continuar básicamente hablando sobre ciertos descubrimientos secretos. En el anterior vídeo, en el cual hablábamos de las tecnologías secretas, os hablábamos sobre esa serie de aviones, el B-2 y el F-117. Algunas de las personas me habéis comentado que el F-117 ya se ha retirado y el dibujo que hiciste era concretamente un B-2. Sí, efectivamente, es un B-2 o era un B-2 el dibujo que efectué en su día. No es esto. Y que, bueno, pues hubo una persona que detectó que existía una diferencia de potencial entre el cuerpo del B-2 y sus alas y sus zonas de escape de gases. Ni más ni menos que de 15 millones de voltios. Y ahora pensad un momento. La electrogravedad, si está basada en la diferencia de potencial, y en este caso con 50.000 voltios, eleva a este pequeño objeto, ¿no estará relacionado esos 15 millones de voltios que tienen esos aviones con alguna forma de antigravedad? Pensad en ello. ¿Creéis que es viento? ¿Viento electromagnético? ¿Viento eléctrico? ¿Viento ionizante? Hay muchas cuestiones, muchas preguntas. Hace muchos años leí sobre la antigravedad, la revista Omni, una revista norteamericana que se editó en España, unos cuantos números. Creo que fue allá por los años 80 aproximadamente, o finales de los 80, principios de los 90, cuando empecé a leer sobre este tipo de cuestiones, sobre las ideas y la gente que estaba experimentando sobre la antigravedad. Estoy convencido de que hay entidades y organismos que tienen, saben y comprenden la antigravedad. Son capaces de generar ondas gravitatorias, son capaces de controlarlas, son capaces de dominarlo, y están utilizando esos sistemas para acceder al espacio. Tienen ya muy avanzado esos experimentos. Y es una tecnología no convencional que nos mantiene en el más absoluto de los secretos. Como han hecho con tantas cosas. Si es que siempre hacen lo mismo. Mirad los modelos económicos, los modelos políticos, mirad todos los modelos. Pues si recurrimos a al modelo científico, veremos que la ciencia también tiene intereses creados. Y muchos de esos intereses pasan por encima de los tuyos. Piensa en ello. Bueno, después de esta pequeña arenga y estas explicaciones que os he dado sobre la antigravedad, espero que os haya gustado el programa y seguiremos hablando sobre esas tecnologías no convencionales que nos están ocultando. Os comento que estaré una semana de vacaciones. Intentaré poner algún vídeo a lo largo de esta semana desde otra ubicación, donde voy a estar de vacaciones con mi hijo. Y sin más, deciros que en la web de Mundo Desconocido estará Javier Pérez Nieto colocando y poniendo esos maravillosos artículos que siempre pone. Así que desde aquí, desde mundodesconocido.es, deciros que nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.